Hola, buenos días desde La Habana, soy Joanny Sánchez y estoy aquí en este lunes, una jornada que ha amanecido algo nublada y fresca con un poco de brisa en la capital cubana. Así que voy a tener cuidado y solo voy a abrir una a una las persianas de esta ventana 14 para asomarme e invitarlos, claro está, a todos ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 6 de abril de 2020 aquí en Cuba. Voy a comenzar hoy haciendo un análisis de algo que ocurrió el viernes, pero claro, en el momento en que sucedió ya había grabado yo y distribuido el podcast de ese día. Pero de todas formas es un tema muy actual porque se trata de la excarcelación del opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba. Y hoy voy a abordar algunas claves para entender esta excarcelación. Por otro lado, se aviva el debate sobre la homeopatía, sí, la práctica homeopática, a partir de un anuncio oficial hecho este fin de semana. Y mientras tanto, siguen en cuarentena los médicos cubanos enviados a Andorra, y ya les daré algunos detalles. Para terminar, voy a reiterar, como siempre, la convocatoria de estos días, la convocatoria a la responsabilidad, al influir en que se frene la propagación y el contagio del coronavirus. Y es, quédate en casa. Siempre que puedas, quédate en casa. Y bien, presentados ya los titulares, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. El primero de esta semana que me tomo junto a ustedes y que está recién colado, breve, muy breve, que el café está muy escaso aquí en Cuba, siempre amargo como me gusta a mí, pero muy necesario. Y bien, después de este breve y muy importante buchito o sorbito de café del día, muy importante para empezar la jornada y la semana informativa, les voy a recomendar, como ya es tradicional en este programa, que se acerquen a completar estas noticias y estos temas en las páginas del diario digital 14ymedio.com que hacemos desde dentro de Cuba. Si usted además quiere hacer un apoyo especial en estos días para la cobertura del COVID-19 que estamos haciendo desde la isla, pues allí en 14ymedio.com encontrará una manera de ayudarnos y de apoyarnos. Y dicho esto, me voy con el primer tema que ya les decía es una noticia del viernes. El opositor José Daniel Ferrer fue excarcelado después de una detención de un poco más de 6 meses. Les recuerdo que el pasado 1 de octubre el líder de la Unión Patriótica de Cuba y otros 3 activistas fueron arrestados, se les hizo un proceso judicial, en febrero pasado fueron condenados especialmente por delitos relacionados con lesiones contra otro individuo y en un momento en que se había dilatado la entrega de la sentencia del tribunal que inicialmente estaba programada para el 12 de marzo, pues recibimos este viernes la sorpresa, la noticia de que habían sido excarcelados José Daniel Ferrer y los otros 3 activistas. Fíjense que uso la palabra excarcelado y no liberado, porque en realidad sobre Ferrer pesa ahora una condena de 4 años y 6 meses de prisión domiciliaria, de manera que tendrá que permanecer básicamente en su hogar, en su casa, con muchas restricciones de movimiento. Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué después que el oficialismo cubano desplegó toda la maquinaria de satanización, de difamación, donde vimos varios programas en la televisión oficial que prácticamente pintaban a Ferrer ante el público cautivo cubano que tiene muy pocas maneras de tener información independiente, y esos documentales o programas o simplemente guiones preparados para satanizarlo lo mostraban prácticamente como un disidente, como un enemigo? Incluso en los sitios digitales oficiales, muchos comentaristas bastante combativos llegaron a pedir que se revocara la suspensión, la moratoria de la pena de muerte, sí, me están escuchando bien, de la pena de muerte para que les fuera aplicado. Bueno, después de toda esta exageración mediática y después de toda esta campaña de difamación, ¿por qué lo excarcelan? Esa es la pregunta del millón, señoras y señores. Se dice, aunque nada público, se rumora que la Unión Europea jugó un papel muy importante en estas presiones para el excarcelamiento de José Daniel Ferrer. También parece ser
que su tiempo en prisión intentó ser utilizado por las autoridades, dígase, por la seguridad del Estado, para quebrar su ánimo, quizás para lograr un compromiso por parte de él de que dejara el activismo o dejara Cuba, se exiliara, emigrara con su familia. Parece ser que en ese punto han tenido poco éxito. Ferrer ha salido de la cárcel diciendo que se queda, que no va a emigrar, que mantiene el activismo y ha sido aún un poco más desafiante y ha dicho que no acatará lo que le ha impuesto el tribunal como restricciones a su movilidad y a su accionar cívico bajo esta prisión domiciliaria en la que está ahora. Vamos a ver qué va a pasar en las próximas semanas, pero hay un reto planteado. Por un lado lo han excarcelado, yo diría lo han tenido que excarcelar, la presión internacional ha jugado un papel fundamental. Pero por otro está el desafío lanzado por Ferrer de que no va a acatar ni siquiera la restricción de movimiento. Hay que agregar a todo esto un elemento, señoras y señores, que es el contexto del coronavirus y la crisis profunda en la que está este país, no solo por la pandemia, sino por la crisis económica. Ustedes se imaginan el costo político que hubiera tenido para la Plaza de la Revolución si Ferrer se enferma en la cárcel, muere debido a un contagio carcelario de la enfermedad. Se imaginan también que ahora mismo este tema se le había desinflado al oficialismo en las manos porque ellos les quisieron dar mucha importancia mediática, prácticamente era un show televisivo y de pronto llegó el coronavirus y mandó a parar, se robó la agenda informativa, se robó el orden de prioridades y se robó la atención de la gente. Entonces ese globo que habían llenado de aire, se les explotó en las manos y ya la carta, a mi juicio, la carta de cambio, la carta de negociación que intentaban crear con Ferrer, pues se le deshizo. Así que lo han escarcelado, bien por él, bien por su familia. Espero que recuperen el tiempo perdido de abrazos, de compañía, con su esposa, con sus hijos, y también que se recupere el activismo, porque la Unión Patriótica de Cuba sigue siendo, a pesar de todo, la organización opositora más importante del país. Así que parece ser que esta jugada le ha salido muy mal al oficialismo. Vamos a ver qué dicen las próximas semanas. Y bien, voy a pasar al segundo tema, pero como me he extendido en la primera cuestión, voy a tomarme otro sorbito de café. Es un minúsculo sorbito de café que hay que ahorrar. Bien, un segundo buchito que me da muchas energías para seguir y me voy con el segundo tema, que se trata de una polémica, un debate. Amo los debates porque creo que justamente en la discusión, en la polémica, que han satanizado tanto por años en Cuba, ese derecho a la discusión, a argumentar de un lado y otro, está justamente donde se encuentran las mejores soluciones. Así que amo las polémicas precisamente por esto. Y resulta que este fin de semana las autoridades sanitarias cubanas anunciaron que se va a comenzar a distribuir en Cuba un medicamento homeopático preventivo, subrayo la palabra homeopático, y que esto será como una medida profiláctica para evitar el contagio del nuevo coronavirus. Lo ha dicho nada más y nada menos que el director nacional de Higiene y Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, el señor Francisco Durán. Ha explicado que este es un producto que ayuda a prevenir diferentes afecciones como la influenza, las enfermedades gripales, el dengue, las infecciones víricas y virales. Hasta ahí la información oficial. El tema es que esta información oficial, a mi juicio, tiene como peligro que está generando una falsa sensación de seguridad que ya veo entre mis vecinos, entre personas de la tercera edad, que dicen que están esperando la gotica homeopática para poder salir sin problemas a la calle. Señoras y señores, mucho cuidado. La homeopatía, hay un gran debate alrededor de la homeopatía. Hay países europeos, como por ejemplo, como España, que lidera una batalla contra la homeopatía desde hace casi 2 años. Y
en la batalla que está librando muchos científicos y personal médico de ese país, pues hablan de los productos homeopáticos como pseudociencia, como placebos, como un material diluido que resulta inocuo, así que mucho cuidado con creer a pie juntillas que porque usted se tome esa gotica va a rodearse como una especie de coraza, de protección, de armadura médica contra el coronavirus. Nada más alejado. La homeopatía está en el centro del debate y ya digo, hay muchas personas que lo consideran pseudociencia. Ya sé que es una cuestión personal si decantarse por un lado o por otro y que cada cual debe decidir qué medicamentos o qué tipo de terapia elige, pero el problema es que aquí no estamos lidiando con un dolor de cabeza, no estamos lidiando con unas manchas en la piel, estamos lidiando con un virus que puede arrebatar vidas. Por tanto, que desde las instituciones estatales, desde el ministerio, el sacrosanto Ministerio de Salud Pública de un país, se promueva esto es muy peligroso, sobre todo porque se está haciendo en un país donde no se ha permitido la difusión del debate, la polémica sobre la homeopatía, de manera que para muchas personas ahora mismo eso es como letra sagrada, lo que viene de arriba, lo dicen los médicos. Cuidado, hay un gran debate, muy buenos argumentos en contra de la homeopatía, usted tiene la última palabra, pero no se crea por nada del mundo que después que se tome la dichosa gotica puede salir sin nasobuco, puede tocar lo que quiera, va a estar protegido contra este diminuto enemigo que es el coronavirus. Y con esto me voy rápidamente porque me estoy extendiendo hoy, y es que siguen en cuarentena los médicos cubanos enviados a Andorra. Llegaron hace una semana y no han podido trabajar lamentablemente porque, bueno, pues había un caso de sospecha de contagio entre uno de ellos y han decidido las autoridades de Andorra de mantenerlos a todos en cuarentena. Así que los 39 sanitarios cubanos están en un lugar siendo aislados, vigilados para comprobar si están contagiados o no. No crea todo lo que dice la prensa oficial, que ya los da como trabajando incluso. Estos están en cuarentena. Y hablando de cuarentena, me despido con la convocatoria que ya se ha convertido en un lema, un mantra de este programa. Quédate en casa. Siempre que puedas, quédate en casa. Y con esto me despido. Hasta mañana martes. Muchas gracias.